Continuemos entonces con nuestra conferencia del almuerzo. Esta conferencia es llamada Automatización y Evaluación Crediticia, potenciando la capacidad de pago de personas y empresas. Esta conferencia está a cargo de Francisco Solano, a quien invito entonces a ir ubicándose en el escenario. Francisco es un economista e ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con una maestría en Economía y estudios en Gerencia Estratégica de Mercadeo y Ventas de la misma universidad. Francisco posee una amplia experiencia en el sector financiero, ha ocupado cargos de relevancia en entidades como Fitch Ratings, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Millicom International, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco Agrario, Oliver Wyman y ETB. Actualmente, Francisco es gerente general de Mareigua, una empresa líder en soluciones de información y modelos analíticos con presencia en Colombia y en México. Adelante, Francisco, y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes para todos. Me tocó una hora difícil antes del almuerzo, pero creo que encaja bastante bien con el panel que estábamos viendo ahorita, entonces trataré de hacerlo lo más dinámico y ameno posible. El tema que nosotros traemos es la automatización y evaluación crediticia y la potencialidad que tiene eso para la capacidad de pago de personas y empresas, que es en gran parte lo que hacemos nosotros y pues que realmente creo que les puede ayudar mucho a solucionar parte de los dolores que veíamos ahorita en el panel. Básicamente, ¿qué tenemos acá? Los métodos tradicionales de evaluación, que como explicaba Jenny, por ejemplo, son métodos que funcionan, pero que están sujetos a la historia de los datos y al análisis subjetivo de los analistas o de las personas que hacen los análisis. Aquí, digamos, están como lo tradicional, la historia de crédito, donde básicamente lo que miramos es si la persona me ha pagado bien. Es muy importante, yo normalmente lo miro como si uno va a manejar y mira por el espejo retrovisor. Manejar sin espejos es muy difícil, pero uno también tiene que mirar hacia adelante y mirar si la persona me puede pagar mañana, cómo está esa capacidad de pago. Entonces, digamos, en términos generales, el hábito de pago es muy importante, pero se puede quedar corto. Los modelos de riesgo basados en esa historia de pago les pasa lo mismo. Yo puedo mirar hacia atrás y puedo decir así, miren, me ha pagado bien, pero cómo está hacia mañana, pues se vuelve muy importante. Los estados financieros, lo mismo, digamos que los estados financieros tienen un problema y es como ese proceso anual. Yo hoy miro los estados financieros, veo que a diciembre del año pasado estaba muy bien, pero no sé cómo está hoy. Y las razones financieras me dan una idea, pero también pierdo esa dinámica en el tiempo. Las referencias, muy importantes, lo mencionaban en el panel pasado. Hacen las visitas, revisa, uno mira cómo se ha comportado, pero pues digamos me da una idea de cómo está la persona o cómo estuvo en el pasado. Las garantías, que pues, aquí siempre ha existido como esa crítica al sector financiero y es pues yo voy y miro los activos y finalmente yo le presto al que no necesita o yo no le termino prestando la garantía pero no le presto al proyecto. Entonces pues este es un punto que es relevante pero que hay que revisar. Y el nivel de endeudamiento pues que sin duda también es mirar cómo está su nivel de endeudamiento. Entonces esto es como una foto de lo que se mira en el esquema tradicional. Ahí digamos que a esto se suma un tema muy importante y lo hablábamos ahorita en el descanso con algunas personas sobre el tema de lo que está pasando en la coyuntura y los eventos macroeconómicos. Entonces aquí, además de que el análisis tradicional se queda en mirar hacia atrás y en mirar cómo era mi comportamiento pasado, los temas macroeconómicos han generado una desviación horrible en la mayoría de los modelos y de los análisis. Entonces, para mí el más crítico, la tasa de inflación. Yo realmente creo que el tema de la inflación pues es un efecto que le pega muy duro a todo, pero que además hace que las personas con la misma plata o con un poco más de plata pueden comprar igual o menos. Entonces ahí digamos que la capacidad de pago de las personas se reduce y en ese orden de ideas pagar las obligaciones, entrar a pagar la factura de TV, entrar a hacer el pago de la deuda en la vivienda, pues se vuelve más difícil porque finalmente llega un punto en donde o come o paga sus obligaciones. Entonces el tema de la inflación se vuelve muy crítico y como hemos visto, sí ha mejorado y viene bajando, pero pues nos ha costado trabajo. Y sumado a las tasas de interés, que también ha hecho súper difícil el tema para la financiación de las empresas y de los que hacen colocación de crédito, porque el margen de intermediación pues está súper estrecho y digamos que la posición en general es a que la tasa de interés de colocación de crédito baje y no necesariamente guarda una
relación con el riesgo. Ahí digamos que ha estado bastante movido la discusión frente a las entidades financieras pidiéndole a la superintendencia que libere la tasa de interés para poder prestarle a las personas que hoy no tienen acceso al crédito o para las personas que tienen unos mayores riesgos, y la superintendencia diciendo que las tasas hoy son muy altas, que lo que hay es que bajar la tasa, perdiendo un poco la noción de que esa tasa de interés que se coloca o a la que se le presta a la gente finalmente responde al riesgo asociado a las personas, y que pues en última medida eso abriría la opción de prestarle a más gente dado el riesgo que tienen. Adicional a eso pues tenemos todos los otros temas, el entorno geopolítico, que ahí también digamos, empezando por Colombia, yo creo que pues todos lo estamos viviendo hoy, era lo que hablábamos en el tema de la incertidumbre, que todo el mundo está pues como quieto a la espera de ver qué va a pasar, y la economía en gran medida se mueve con expectativas. Entonces yo siempre digo, esto es como crónica de una muerte anunciada. Digamos, si todos decimos que nos vamos a morir, pues nos vamos a morir. Entonces creo que finalmente hay que empezar a ver cómo se reactiva, pero entiendo pues que es difícil. Nosotros, nuestra capacidad de ahorro en personas naturales y en general como país es bajita, y todos los inversionistas pues están también a la espera de ver qué pasa con todas las locuras que se van comunicando cada semana. Entonces aquí pues digamos el entorno geopolítico es difícil, y cuando uno lo mira a nivel mundial también, en Estados Unidos está el tema de las elecciones en Estados Unidos, o sea hay muchos temas que nos golpean y que de cierta forma están a la expectativa. Está el tema de si vamos a pagar o no vamos a pagar la deuda, está el tema de cómo se va a manejar el déficit fiscal. O sea, realmente tenemos un montón de condiciones macroeconómicas que terminan afectando esa proyección y que a los modelos analíticos les pega. Entonces, nosotros que nos hemos encontrado con todos nuestros clientes que nos dicen, no, mire, lo que yo hacía tradicionalmente se me descalibró, voy 2 meses atrás, no estoy viendo la información que debería. Entonces, aquí, digamos, es otro dolor de lo que pasa cuando, digamos, se mira la historia y además de eso la situación coyuntural pues es tan difícil, un poco en la línea de lo que veíamos ahorita en el panel, lo que decía William, cuando las vacas son gordas pues digamos que todo funciona y todo anda, pero cuando la vaca se adelgaza pues hay que revisar hasta con digamos la tercera derivada cualquier cantidad de alternativas y de opciones. Entonces ahí entra un tema que realmente yo creo que es muy importante, que es la automatización, y básicamente aquí pues es un resumen de algunos puntos relevantes de la automatización. La letra está un poco chiquita, pero básicamente, pues digamos, son como los 8 pilares o de los puntos más importantes. Entonces, uno es la eficiencia operacional. Sin duda, la automatización ayuda a tener una eficiencia operacional en el momento en el que logro hacer un proceso de velocidad más rápido y también logro reducir la manualidad. Tengo un proceso de precisión y consistencia, porque entonces se reduce el margen de error y mejora la consistencia en términos de que la política siempre es la misma y se acaba la subjetividad o los sesgos que puedan existir. La información, que es un tema súper importante, en donde entra el tema de información tradicional y no tradicional, y justo lo oí ayer en un foro de Open Data, que es como el tema que está de moda en términos de información, en donde gran parte de la información que antes era no tradicional, hoy ya es tradicional porque todo el mundo la conoce y la utiliza. La integración de fuentes de datos, que yo también creo que es muy importante y lo mencionaban ahorita también en el panel, cómo puedo mirar, digamos, entrar a la medida de esa persona, qué está haciendo, qué consume, cuánto le hace el ingreso, de pronto ya no al mes sino a la semana, hacer un plan personalizado en ciertas condiciones. La agilidad de la respuesta, porque también se vuelve súper importante, en donde aquí el hecho de poder tener información ágil y oportuna, pero que no me exponga en el riesgo, pues es muy importante. La experiencia del cliente, donde aquí básicamente es simplicidad en el proceso y en los tiempos de espera. Seguridad de la información, ese digamos que es otro pilar que no, a veces no se trabaja tanto, pero creo que ha venido cogiendo mucha fuerza y que pues es fundamental, donde yo aquí tengo que tener control de acceso en términos de quién tiene acceso a la información que estoy manejando y cumplimiento de los temas de, digamos, seguridad de la información. Nosotros en eso pues somos muy estrictos porque es el pilar de todo y esa información pues es muy sensible. Después tenemos un punto que es todo el tema de gestión de cartera y que también se une mucho con el panel que veíamos ahorita, en donde comparto pues lo que se discutía. Está el tema de monitoreo y el tema de alertas tempranas. Creo que ahí pues hay dos grandes ganancias con la automatización. Y finalmente todo el tema de protección de fraude, que es otro tema, también hay mucho, digamos que ahí
La automatización abre una ventana a ciertas cosas, pero también da la oportunidad de minimizar pues, el tema de validación de identidad y demás. Entonces realmente pues, es una herramienta muy útil que ha venido masificándose y que yo creo que hoy pues, realmente ha tenido un gran avance. Cuando uno mira, digamos, nosotros en nuestra historia tenemos algo más de 32 años y cuando arrancamos haciendo procesos de pila. Básicamente nosotros lo que hacíamos era todo el back en las empresas, digamos, para una empresa de pila. Entonces nosotros en ese proceso lo que empezamos a cuestionarnos fue ¿cómo hacemos para que esto se vuelva un proceso digital? Entonces fue digitalizar la pila para que dejara uno de llenar los procesos a mano y empezar a hacer los procesos digitales. Y después, digamos, salimos del proceso de operación de pila y empezamos a ver que ahí había una oportunidad muy grande en el proceso de crédito y básicamente pues vivimos este proceso de la automatización en donde antes la gente tenía que ir, llevar su certificado, la persona que iba a entregar el crédito tenía que ir a la empresa o uno tenía que llamar y constatar si la persona realmente tenía o no tenía los ingresos que estaba reportando en el reporte y todo ese proceso digamos que al final lo logramos simplificar con la automatización y hoy nosotros nacimos con el crédito digital y hoy en realidad todo, digamos, más o menos hace poquito leía el 60% de las operaciones de crédito hoy ya son digitales y todo el proceso de verificación y demás se hace de manera digital. Entonces esto realmente ha venido evolucionando y ha venido ayudando mucho a reducir como todas esas fricciones y esas ineficiencias que se tenían con los procesos no automatizados. Aquí digamos que eso nos ha llevado también a que el uso de esas diversas fuentes de información pues permita entrar en o aprovechar grandes ventajas, también las mencionaban ahorita en el panel, y yo aquí resalté tres: la innovación, la mejora analítica y la gestión del riesgo. En términos de la innovación, pues sin duda en la medida en la que yo tengo más información, en que tengo toda la información disponible en un solo sitio, esto me permite adaptarme a los cambios rápidamente porque puedo consolidar, digamos que lo comentaba también Mauricio, que en ETV cada uno inicialmente tenía la información en su computador y aquí pues la consolidaron. Entonces la información pues realmente me permite innovar y entender cómo me voy a mover. ¿Esto también qué me sirve? Pues me sirve tener un acceso rápido y preciso. Creo que es parte de lo que decía William, de decir, oiga, necesito estar muy pronto atendiendo al cliente, si mañana le pasó algo, ¿cómo me voy a mover? Y los productos y servicios personalizados. Ese también es otro tema que está muy de moda. De hecho, ahora se habla de la hiperpersonalización, en donde yo entienda y le pueda construir ese traje a la medida que se mencionaba. La mejora analítica, sin duda, por lo mismo, digamos, en la medida en la que yo tengo diversas fuentes de información y tengo acceso a los datos, pues puedo empezar a desarrollar modelos analíticos con más información. Eso me permite identificar nuevas oportunidades o nuevas tendencias y patrones de comportamiento. Y la gestión del riesgo, donde básicamente aquí pues lo mismo, si yo tengo esa información y puedo empezar a gestionar, aparecen las alertas o pues la mitigación de riesgo crediticio entendiendo cómo está, digamos, como el comportamiento de los datos. Aquí nosotros tenemos dos temas que han estado muy vigentes actualmente y es por ejemplo el tema del monitoreo. Nosotros vamos mirando las alertas de la persona o la persona natural o persona jurídica, cómo se viene comportando, si dejó de pagar sus ingresos, por ejemplo, la pila. Entonces, normalmente cuando una empresa deja de pagar los aportes a seguridad social, es una empresa que está en una situación bastante difícil, o por lo menos es un primer alertamiento. Entonces, uno aquí puede ir mirando en tiempo real, pagó, no pagó, está aumentando la nómina, está reduciendo la nómina. Entonces, y eso a nivel de persona jurídica y a nivel de empresas puede uno mirar la persona se quedó sin empleo, consiguió empleo, aumentó el salario, se redujo el salario. Entonces, ciertos patrones de comportamiento que me empiezan a dar unas señales muy interesantes de cómo se va comportando tanto la persona jurídica o la persona natural, pero en tiempo real. Nosotros aquí, y concuerdo con lo que se discute ahorita en el panel, incluso con la pregunta que se planteaba, pues la solvencia creo que es fundamental para optimizar las condiciones de crédito. Y lo que hemos tratado de hacer es, en toda la curva del cliente, desde la atracción hasta la reactivación, apalancados en el ingreso, encontrar diferentes oportunidades. Y aquí, digamos, básicamente nosotros ¿qué tenemos? Tenemos ese vector de ingresos, donde tenemos toda la historia de ingresos de la persona. Trabajamos con un vector de 12 meses que en general nos ayuda a tener una información suficiente. Las novedades de ingreso y de retiro, lo que les comentaba ahorita, si la persona está o no está trabajando a nivel de persona natural
o las condiciones de ingreso de la compañía, digamos, si aumentó o disminuyó sus ventas, o si viene pagando adecuadamente sus obligaciones con respecto a la seguridad social. La tendencia del ingreso, entonces también si sube o baja el ingreso. Los meses de continuidad, porque también, digamos, como esto es pues muy para los empleados, pero cuánto tiempo ha sido la persona empleada o en cuántos empleadores ha estado trabajando, y construcción de modelos predictivos sobre toda esa base de información. Entonces, con base en esto, básicamente lo que nosotros hacemos hoy, y esto digamos también es otro punto en donde hemos venido trabajando mucho, es en acceder a una solución de información que permita conocer esa capacidad de pago de forma ágil y estandarizada. Yo creo que eso pues, ha sido nuestra labor desde hace más de 7 años que venimos en esta tarea específica, donde de cierta manera, y digamos que cuando uno mira nosotros qué hacemos, tenemos primero a un cliente, a una persona natural o a una empresa. Aquí en este caso lo ponemos más como persona natural y como vigilante de sus datos, autoriza a las diferentes entidades donde están todos ustedes, que son cooperativas, bancos, fintechs, comercios, empresas de servicios, demás, para que consulten su información, nos consultan a nosotros y nosotros vamos a diversas fuentes de información, consultamos esa capacidad de pago y después les devolvemos en un reporte estandarizado toda la información para que puedan tomar la decisión de crédito que requieren. ¿Qué creo yo aquí que es muy importante? Para mí esta es la figura del Open Data. Realmente nosotros hoy no vamos a bancos, digamos aquí nosotros vamos a otras entidades, construimos el reporte de información estandarizado y se los entregamos. Hay temas interesantes que yo aquí lo incluyo en una nubecita que es el Open Data, en donde hoy las entidades financieras también están empezando a abrir la información a través de APIs o están, digamos, a través de web scraping, uno puede empezar a mirar cómo son esas transacciones. Ahí hay un reto grande porque, no sé, tomando el caso de Davivienda, si yo voy a Daviplata y encuentro que una persona tiene X o Y ingresos en Daviplata o tiene una transaccionalidad, pues eso me da una idea de su transacción en Daviplata, pero yo no sé si realmente lo que tiene en Daviplata es el ingreso o no es el ingreso. Digamos, yo por ahí tengo una noción, sin duda muy importante, pero creo que hay que unir muchas fichas para poder generar valor en ese proceso. Entonces, creo que esto es un tema importante. Yo digamos que creo que es una gran apuesta. Hoy la Superintendencia Financiera lo tiene como su punto número 1 en la agenda y creo que es un tema que hay que tener en el radar. Vamos a ver cómo se va comportando, pero por lo pronto, pues digamos que uno con toda esta información tiene realmente la capacidad de pago que, asociado a lo que veíamos antes, nos ayuda muchísimo con el tema de la solvencia. Y adicional a eso, nosotros hemos desarrollado como un ecosistema de modelos analíticos, también digamos como en esa palabra que creo que está de moda, tratando de entender cómo se comporta, y aquí digamos el mensaje es la importancia de tener esa analítica y apoyarse en los datos para construir y para entender al cliente en los distintos procesos. Nosotros tenemos, digamos, modelos en el proceso para originación, para persona jurídica y para la evaluación de la persona jurídica, para el mantenimiento, para la cobranza, para la proyección de ingresos y para evaluar si la persona está desempleada o no. Entonces, como veíamos ahorita en el panel, simplemente son herramientas que me empiezan a ayudar a mirar y a decir, es que para mí el KPI que es importante es si la persona en los próximos 6 meses se va a quedar sin empleo. Corramos el score de desempleo, miremos y yo ya sé, según el puntaje que me dé, voy mirando cómo se va comportando. Entonces, así con todos, digamos, yo le quiero originar el crédito, entonces quiero mirar aquí, esto es un análisis bien interesante porque es un análisis de originación de crédito, pero que no utiliza la información histórica, o sea, no utiliza el hábito, sino utiliza la capacidad. Entonces, ese es un modelo bastante disruptivo que al compararlo con los modelos tradicionales, pues realmente nos da unos resultados muy parecidos, que es muy interesante porque evita el sesgo que hoy tiene todo el tema que les comentaba de los impactos macroeconómicos sumados a todas las cosas que han venido haciendo, digamos, desde el legislativo, como la ley de borrón y cuenta nueva, digamos que contrario a lo que decía Mauricio, que tiene 138 años de historia marcado al cliente, lo que quieren los congresistas es que se borre la historia. Entonces, incluso en la ley de borrón y cuenta nueva del 2021, pues yo creo que al final se termina haciendo un daño muy grande porque se borra la historia. Entonces, pues ante la duda, la mayoría se abstiene y ahora viene una nueva que ya más parece como si la hubieran cogido de movimiento electoral. Entonces, claro, esta nueva lo que quiere es que la información ya no dure 4 años, sino que se borre.
Entonces apenas yo pago se borra la información, y si yo no tengo eso mismo de los analíticos, pues van a quedar absolutamente descalibrados. Entonces hay que repensar cómo se puede hacer todo eso. Yo creo que eso pues es una ley que va en contra del acceso al crédito y del conocimiento del comportamiento, y que pues por supuesto implica como un reto en cómo analizar. Entonces ahí la analítica pues se vuelve muy interesante y muy importante como una herramienta complementaria. Y finalmente, pues digamos que aquí parte de lo que nos gusta mostrar a nosotros es que esto se paga y que tiene un rendimiento inminente. Estos son casos de éxito que nosotros hemos construido con nuestros clientes. Entonces digamos acá, utilizando el score de desempleo como una variable adicional para meter en un proceso de crédito, la entidad logró reducir sus pérdidas en el 13%. Esto digamos fue meterlo como parte del proceso. Aquí otra entidad logró, también combinando las herramientas, porque esto tampoco es como una sola cosa, sino un poco de todo, logró incrementar en 20% su colocación de crédito. En este caso, digamos, fue un incremento que se hizo en el 3% del KS del modelo, metiéndola a la variable también del modelo, digamos, el score como parte de las variables. Y otro, pues digamos, esto también fue otro banco, que al final, haciendo el análisis entre la originación y los costos que tenía asociados sumado a la pérdida esperada, digamos que el caso de negocio estaba dándole un incremento positivo de 12.000 millones. Entonces, creo que realmente todo lo que sea información y todo lo que le permita a uno automatizar y mitigar el riesgo, ayuda muchísimo, y que pues al final tiene un retorno garantizado. Y entonces, pues básicamente la invitación es esa, a que sigan por el camino de la automatización, y pues creo que sin duda es un camino que abre y que da muchas luces. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿No? La doctora Beatriz. Francisco, acá hemos oído mucho de indicadores sectoriales. Toda esa data del empleo, ¿ustedes también la tienen de alguna manera sectorizada, que uno pudiera incorporarle ese análisis sectorial como la tendencia especial de desempleo de cada sector? ¿Eso es posible? ¿Eso ustedes lo han visto? ¿Has visto si el desempleo realmente sí se ha subido en algún sector en particular? Pues eso es bien interesante. Nosotros hacemos análisis a través del SIU. Entonces tenemos la sectorización por el SIU, y sí, pues digamos, nosotros lo que vemos es cómo hay unos sectores que se afectan más que otros. Tengo en la cabeza el tema de construcción, que estaba bastante afectado, digamos, un poco lo que decían en el panel como ecosistema. Entonces nosotros lo que tenemos es creamos un campo en donde uno tiene, como llamamos, decisiones, donde uno puede ver el riesgo del empleador asociado a ese SIU. Entonces tratamos de integrar cuál es el análisis, digamos, si esta industria, yo puedo mirar todos los frentes, pero al mirar el riesgo del empleador lo estoy asociando a variables más asociadas al ecosistema, porque no es únicamente el SIU, sino pues a lo que implica ese sector. Entonces sí, digamos que yo creo que es un punto que nosotros hemos trabajado y que además hemos visto y que los clientes nos han manifestado mucho interés por conocer en detalle. Entonces creo que también es una tendencia que se está viendo en términos generales en la industria. Qué bien, muy interesante. Acá hay otra pregunta. Hablando de trajes a la medida, ¿sí? Cuando veo los buenos resultados, pues también veo que está azotado, el desarrollo está parcializado, enviado hacia un sector que tiene muchísimas transacciones, muchos clientes o un volumen de ingresos altísimo. ¿Este tipo de aplicación o desarrollo consideras que puede ir a qué mínimo, a qué tipo de empresa, compañía, ya sea el nivel de ventas o el número de clientes, que tú digas, oye, puede ser una aplicación que puede llevar máximo a una compañía de este tamaño? Sabes de la informalidad, el tamaño de las pymes en Colombia, entonces digamos que es un muy buen desarrollo, lo veo fabuloso, pero ¿a qué nivel lo podemos llevar, hablando de trajes a la medida? Yo diría que a todos. Nosotros digamos que tenemos en ese sentido un reto grande y una gran ventaja. La gran ventaja es que nosotros
por ejemplo, en nuestro modelo de negocio solo cobramos por las consultas exitosas. Entonces, si mi grupo de clientes es un grupo de clientes que no necesariamente existe información, esas consultas ustedes me mandan esas consultas, yo las analizo y solamente les voy a cobrar por las que tenga información. Y ahí es donde entra nuestro reto grande y es cómo podemos llegar a esa población sobre la que no tengo datos. ¿Qué hemos hecho nosotros y que hemos trabajado mucho? Nuestro pilar principal es Pila, entonces estamos asociados a toda la 50% de la población que es formal y hemos abierto todo el tema de facturación y nómina electrónica. Entonces ahí de la mano de la UGPP hemos logrado, la UGPP aprieta, pero eso también ayuda a que nosotros con la información de factura y nómina electrónica tengamos como más información. Pero sin duda creo que queda un reto muy grande y creo que eso es parte de lo que el Open Data tiene que hacer para llegar a esos informales que además no tienen ningún incentivo en formalizarse. Y ya después el uso que uno le puede dar a esto, digamos que el retorno es muy alto porque el costo de cada consulta es muy bajito frente a lo que yo puedo hacer. Entonces aquí digamos que para pequeños, medianos o grandes, creo que es tener la información disponible sobre la capacidad de pago de la persona para poder tomar decisiones informadas de cómo lo voy a atender mejor y qué le puedo diseñar a la medida, o cómo puedo atender la cartera, o cómo puedo hacer un arreglo, porque hay muchas cosas, no sé, lo que veíamos ahorita, si la persona se quedó ilíquida, pues realmente, pues si ya no tiene, bueno, un ejemplo, si ya no tiene empleo, pues ¿para qué me voy a desgastar cobrándole? No tiene empleo, entonces si la persona acaba de quedar empleada, más bien yo aprovecho y soy el primero antes de que alguien vaya y me lo quite. Entonces ahí es como empezar a tener como ese tipo de información y alertamientos acorde a las necesidades. Aló, gracias. ¿Qué tan rápido es obtener esa información? Precisamente con la agilidad que ahora hay que tomar decisiones cuando uno está frente a un cliente, porque no lo puedo llamar muchas veces, tengo que llamarlo en unos rangos, solamente a través de un canal, y en ese momento no sé quién es ese cliente, qué capacidad tiene para pagar, en qué condiciones, y el gestor de cobranza en ese momento le puede definir un plan, o proponerle un acuerdo de pago que el cliente no tiene cómo hacerlo, o de pronto un acuerdo de pago muy laxo que podría haber sido un poco más exigente. ¿Qué tan rápido se obtiene esa información? Sí, pues bueno, ahí la tecnología es un gran aliado. Entonces nosotros tenemos hoy salidas en API, Web y Watch, y todo lo que tenemos en línea está en 2 segundos. Entonces realmente, por eso nacimos también con el crédito digital, y es porque no podían tener a la persona esperando la respuesta. Entonces es una respuesta inmediata en donde consultan y a los 2 segundos tienen la respuesta, bien sea, digamos, en línea o en web, como se necesite la información. Entonces es muy, muy rápido. Ahora sí, un aplauso, por favor. Bueno, Francisco, muchísimas gracias.